Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Estoy seguro que ahora que esta primera imagen llegó a ustedes y para mis hermanos de radio lo describo, vieron que tengo a mi invitada, la cual voy a presentar, o mejor dicho, a representar, porque ya ha estado con nosotros, pero han visto nuevamente esta imagen que tenemos aquí en el estudio, esta pintura que hace recién un pintor venezolano, me hizo el grandísimo regalo y yo la he querido dejar aquí en EWTN un poco para que todo el personal la pueda contemplar. Y hoy día, ¿quién más que alguien que estuvo cerquísima de Madre Angélica? Por eso es que hemos mantenido acá esta pintura de nuestra queridísima Madre Angélica. Bueno, aquí tengo a alguien que ha estado muy cerca de Madre Angélica y que ha tenido realmente muchas experiencias personales de Madre Angélica. Es paisana mía, me refiero mexicana de Jalisco, María Soledad Ortiz. María, gracias nuevamente y le doy gracias a Dios que pudimos en tus viajes poder coincidir, que estés con nosotros y nos honres con tu presencia, María. Bueno, la divina providencia. La divina providencia. Sí. Gracias, divina providencia. Y gracias a María porque estás aquí. Muchas gracias, Pepe. María, estamos en un mes muy especial, mayo. Y en muchos países mañana se va a celebrar a las madres, a nuestras madres que aún están con nosotros, pero también se recuerda a las madres que ya partieron, a las madres que están ya con el Señor, ¿verdad? Y una de ellas, nuestra queridísima Madre Angélica. Antes de que hablemos de tus experiencias con Madre Angélica, para gente que quizá no vio aquella entrevista rica que tú nos hiciste el favor de concedernos, cuéntanos un poquito de María Soledad. Bueno, mi vida ha sido un poco complicada, Pepe, porque yo he pasado todos los estados de vida, todos. He estado soltera, casada, divorciada, con una anulación eclesiástica. De esa relación nació un hijo al que mi ex esposo lo secuestró cuando tenía 9 meses. Y realmente ahí empieza mi historia de conocer a Madre Angélica. ¿Soltera? Soltera, casada por la iglesia. Una separación que la iglesia te concedió la anulación. Entonces, luego nuevamente soltera, al quedar ya libre. Bueno, divorciada. Divorciada. Porque bueno, legalmente estaba casada. Claro. Y eclesiásticamente estaba también casada, pero la iglesia me concedió la anulación eclesiástica. Correcto. Que ahí no hubo un matrimonio. Ajá. Y después ingreso a la vida religiosa con Madre Angélica, porque había conocido previamente por el problema que yo tenía a Madre Angélica y ella fue pues una ayuda tremenda en mi vida, el tener contacto con ella. Y entro a la vida religiosa, estoy casi 9 años, estoy a punto de tomar mis votos perpetuos, y discerniendo con Madre Angélica, porque yo tenía dudas, sentía yo un llamado que Dios quería que hiciera algo con la comunidad hispana. Entonces hablo con Madre Angélica, me dice, no te dejo salir hasta no estar segura, que es lo que Dios quiere de ti. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo. Y entonces me hace externa por 6 meses, tomando los votos temporales. Y en ese lapso de tiempo empiezan a venir hispanos, entre ellas una señora que se llamaba Becky Barrón, que esta señora intentó muchas veces venir a hablar conmigo. Y estaba yo limpiando, ya siendo externa, la sacristía, y entra llorando y me dice, hermana, me urge ver a la hermana mexicana. Y le digo, ¿soy yo? Y entonces, ¿La única? La única, porque en ese entonces era yo la única hermana mexicana. Y de ahí empieza Nuestro Señor a traer hispanos que venían con problemas, que querían hablar con una persona. Entre ellos también un colaborador de Madre Angélica, John Estes, que él no era católico, se hace católico más adelante, y yo soy su madrina, siendo monja, en su bautismo. Solamente para que la gente ubique geográficamente, porque hablas de hispanos, aquí estamos hablando de Estados Unidos, esto sucede en Alabama, el estado actual donde existe EWTN, y donde está el nuevo monasterio de Madre Angélica, pero estamos hablando de Alabama y concretamente de Birmingham, Alabama. Solamente para su geografía, si usted ve un mapa, Alabama es uno de los estados sureños, un estado que tenemos a Texas, en fin, es en el sur de Estados Unidos, y es un estado donde la mayoría de los habitantes son norteamericanos, por supuesto, y bautistas. Y Dios, en su sentido del humor, trae a Madre Angélica a formar un monasterio. Que era un 3%. Pero había muy poquísima población de hispanos por los años, no era un estado como Texas, California lleno. Cuento esto para que vean el porqué, cuando empieza a haber ya una afluencia,
de hispanos llegando a este estado, ocurre lo que María nos está narrando. Entonces, bueno, mi contacto con Madre Angélica viene a través del problema que yo tengo, que mi hijo había sido secuestrado por el papá, y entonces estaba yo en la búsqueda de mi hijo. Y en ese lapso de tiempo yo establezco una relación pues muy hermosa con Madre Angélica, que ella me quería ayudar. Y después, yo siempre había querido ser monja de clausura, pero mi papá, como era una persona que era revolucionario y anticatólico, casi, entonces me dijo, no, que es muerto antes de que ser monja de clausura. Y mi llamado era ser contemplativa, monja de clausura. Y más adelante nuestro Señor me concede ese deseo, vengo a hablar yo con la madre, y me dijo, bueno, ¿has pensado alguna vez en la vida contemplativa? Y le digo, sí, pero no sé si por la situación de que de que mi estado civil es divorciada. Dice, no hay problema, porque tu matrimonio se anuló por la iglesia. Dice, déjame orar con las hermanas y yo te llamo en 3 días. Entonces ya la madre se fue y resulta que me llama ese mismo lunes y me dice, María, he hablado con todas las monjas, hemos orado y dicen que vengas. Hoy es lunes, ¿cuándo crees que puedes venir? Le dije, pues el miércoles, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana estaba ingresando a la vida contemplativa. Y bueno, pensé yo que ya era, o sea, pues sí, la etapa final, ¿no? Como mi vocación. Para el resto de tu vida. Que me consagraba a Dios. ¿En qué año más o menos ocurre esto, María? En 1973. 73. No, perdón, 75, en el 75. 75. Ajá. Y desde el 71 yo estuve en la búsqueda de mi hijo. Ajá. Que mi hijo, cuando yo lo encontré, mi hijo tenía 4 años y estaba en Jacksonville, Florida. Ajá. Y el papá se lo había llevado del estado de Georgia, bueno, primero de Alabama, después se lo llevó al estado de Georgia, después se lo llevó al estado de Florida. Y era muy difícil. Yo tenía la custodia de mi hijo y aparte tenía una demanda en contra de los padres y de mi ex esposo por $350,000 y tenía al juez, a todo mundo de mi lado. Pero cuando entro por el secuestro y la forma en que todo sucedió, sí, la forma en que actuaron. Y entonces, cuando decido entrar a la vida religiosa, renuncio a la custodia, dejo que vuelva el papá de mi hijo al estado de Alabama y echo abajo los cargos de los $350,000 y me entrego totalmente a Dios pensando que era lo mejor para mi hijo y era lo que Dios quería de mí. Sí, en otras formas, quemar tus barcos, renunciar a todo lo que pudiera ser algún vínculo que te pudiera impedir esa vida contemplativa. Sí, el que deje padre, madre, hijos, todo, por el reino. Entonces ese fue el paso que hice. Ajá. Entonces transcurre mi vida muy feliz, porque era inmensamente feliz. Era una comunidad pequeña, éramos 12 monjas. Cuando todavía estaba Sister Mary David, que era la mamá de la Madre Angélica. Ajá. Y era gracioso porque la Madre Angélica le llamaba a Sister David, y la madre, y la Sister David le llamaba a la Madre Angélica Mother. Era su madre biológica. Era su madre biológica que ya de edad se integra como un miembro más a la comunidad de su hija. Y eso, bueno, quien quiera saber la historia, está escrito por el libro de la historia de la Madre Angélica. Exacto. Ahí describe toda esta historia, niñez, que es muy interesante, que se los aconsejo, que ya está publicado también en español. Mire, aprovecho esto, de verdad, búsquela, se encuentra en todas las librerías. Busque usted la biografía de Madre Angélica, es una vida extraordinaria y ahí encaja todo esto que María nos está compartiendo, su llegada a Alabama, en fin, ahí está toda la historia que no la vamos a poder obviamente en este programa, pero era una comunidad pequeña. Y entonces entro y bueno, a los 8 años y medio... Pero espérame, antes de que nos vayamos de los 8 años. Estos 9 años tuyos son unos años de contemplación, de oración, de realmente una vida entregada al Señor. Y en ahí tenías una relación diaria con Madre Angélica. Sí. ¿Qué recuerdos, María, así como qué recuerdos de estos 8 años tú pudieras brindar que no están en la biografía? Recuerdos personales tuyos de Madre Angélica. Bueno, recuerdos personales de Madre Angélica era de verdad una madre. Y sobre todo en mi vida personal, la madre fue una madre porque ella lloró conmigo, oró conmigo, me consoló, me ayudó a crecer en mi amor y en mi confianza a Dios. Y sobre todo me enseñó el camino de la oración. Porque yo cuando entro a la vida religiosa, pues sí, yo tenía mucha devoción al Santísimo, pero nunca había pasado realmente una hora ante el Santísimo.
Entonces eso es muy gracioso porque tenía yo creo que como 4 o 5 meses y me llama la madre Angélica a su oficina y me dice, hermana, quiero saber cómo va tu vida de oración. Le digo, madre, pues es un poco difícil porque casi me subo por las paredes, porque me esfuerzo tanto por orar, cojo el rosario, rezo, luego se termina el rosario y digo una novena y estoy así como muy estresada. Y dice la madre, sí, yo te he observado. Dice, y hasta el estómago me duele porque parece que estás estreñida. Y es verdad, ¿no? Porque yo oraba y ese hacía... es un diagnóstico pastoral que yo no había escuchado, ¿eh? Sí, Te he así. observado y parece que estás estreñida. Del esfuerzo, Apúntelo, ¿eh? Cuando vea. del esfuerzo que estaba haciendo. Y me dice, mira, no, dice, la oración es simplemente saber estar con aquel que te sabes que te ama. Y lo único que tienes que hacer es entrar a la presencia de Jesús, dile, hola Jesús, estoy aquí para reparar, para amar, para adorar por todos aquellos que no aman, que no reparan, que no existes en sus vidas. Y te relajas. Y me enseña unos ejercicios de relajación. Y me dice, y te sientas tranquila y nada más lo contemplas y te contempla. Dice, tú lo contemplas con los ojos de la fe y él te contempla con sus ojos de amor. Y así es, madre, así es de sencillo, sí, así es de sencillo. Bueno, para hacer el cuento no tan largo, pasa una semana y yo le digo a nuestro Señor, Señor, mira, estoy aquí. La madre me dice que la oración es muy sencilla, que es simplemente sentarte y contemplarte y disfrutar el momento. Y me enseñó estos ejercicios y los empecé a hacer y efectivamente eran ejercicios para relajarte. Y me apretaban los zapatos y me acuerdo de la anécdota de Moisés cuando le dice el Señor, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es sagrada. Entonces dije, Señor, qué más sagrado que tú estás aquí presente, así que me voy a quitar los zapatos que me aprietan. Me quito los zapatos. Te los quitabas porque estaban apretando los zapatos, ¿no? No era tanto un acto, No era... un motivo espiritual profundo. Sí. No, entonces me quito los zapatos, luego después el sillón estaba muy duro, entonces me traigo una almohada. La siguiente semana me quito los zapatos, me pongo la almohada, me quito el velo porque me apretaba y entonces, y la cuarta semana me llevo una taza de té. Y le digo, Señor, como la madre, la Sister Mary David tiene permiso de tomarse una manzanilla, pues yo también, como estoy visitándote, pues vamos a hacer una cosa muy agradable. Pasa un mes y me llama la madre a su oficina y me dice, hermana María, ¿qué tal va su vida de oración? Madre, nunca en mi vida pensé que la vida de oración iba a ser tan fácil. Mire, seguí todos sus consejos. Entré, le dije, hola Jesús, hice los ejercicios de relajación, pero ahora tengo una duda, porque la hora ya no se me hace larga, se me pasa así. Y le digo, y no sé si me dormí o estuve en contemplación. Y me dice la madre, no estaba en contemplación, porque usted ronca. Dice, y se duerme la hora de oración. Dice, y lo peor es que están dando mal ejemplo al resto de la comunidad, porque ya las hermanas se llegan, se quitan los zapatos, se ponen una almohada, están con su tecito. Dice, cuando yo le dije a usted que se relajara, no le dije ni que se quitara los zapatos, ni que se pusiera una almohada, ni que se quitara el velo, mucho menos que se trajera una copa de té. Dice, así que la quiero con zapatos, con velo, sin té y sin almohada, ¿ok? Bueno, pero es una anécdota de que la madre me decía una cosa y luego hasta la siguiente semana me corregía, ¿no? No, oye, pero tenía un discernimiento muy profundo, Madre Angélica, cuando te dijo, no, usted no está en contemplación porque usted ronca. Sí, pero es que cuando te relajas, pues, ¿qué sucede? Que estás relajada y tú te duermes. Entonces, a veces sí, en realidad, Dios me ha dado ese don de la oración contemplativa. Y yo le decía a la madre que yo no entendía por qué tenía yo ese don, si era un proceso en la oración, en la vida contemplativa. Y me dice, mira hermana, a Dios usted no le puede decir cómo hace las cosas. Si Dios la quiere transportar a Chicago en un jet, se la lleva en jet. Si se la quiere llevar en un burro, se la lleva en un burro. Y si se la quiere llevar por otro medio, eso es decisión del Señor. Dice, pero si usted le ha dado el Señor el don de la contemplación, dice, muchas hermanas pueden estar toda su vida y nunca tener ese don. Y yo le decía a la madre, es que yo no entiendo por qué Dios me ama tanto. ¿Por qué yo me sentía así tan amada por Dios? Y sobre todo, ¿no?, que Dios me había dado ese don de contemplación.
y se me queda mirando la madre. Dice, ¿sabe usted por qué, hermana? Y le digo, pues no, madre. Y yo así con una sonrisa esperando que me dijera, "No, es que usted es muy linda, ¿no? Y es usted muy, muy gentle, como dice. Muy gentil. Muy gentil. Ajá. Y me dice, no, porque Dios se caracteriza por su mal gusto. Dice, mire usted, el pueblo de Israel, el pueblo más pequeño, el más insignificante, el más terco, el más cabezón, al que más trabajo le ha costado, y sin embargo ahí sigue Dios con su amor que no cambia. Bueno, otro ejemplo que también se menciona mucho, a Pedro, ¿no? El que lo negó, el más intempestivo de ellos, el de un carácter tal, y sin embargo es el que el Señor le entrega las llaves del reino a él y a sus sucesores. Estás dándonos unas palabras de la teología de Madre Angélica que yo no conocía. Ver a alguien que estaba estreñido espiritual en su contemplación. Ahora la otra, Dios tiene mal gusto. Sí, yo pensaba, ay, es que Dios me ama, ¿no? Me eligió porque soy lo más bello. Muy gentil, porque soy muy amable. Dice, no, Dios se caracteriza por su mal gusto. Y entonces empieza a enumerar a San Agustín, a Santa Rita de Casia, o sea, todos los pecadores. Dice, es que usted es una pecadora y por eso Dios la ama. Digo, pero es una cosa muy bonita porque la madre tiene ese sentido del humor tan agradable. Ajá. Y realmente los 8 años y medio que yo compartí mi vida con Madre Angélica fueron muy hermosos, porque éramos una comunidad pequeña, éramos como una familia. Y tú has mencionado un detalle importante, ya que estamos hablando en este mes de madre, ¿no? Era una madre. Era una madre, para todas, no para mí, para todas. Se puede decir madre en minúsculas y se puede decir madre en mayúsculas. Y madre califica en madre en mayúsculas. Uh-huh. Ajá. Una verdadera madre. Y te digo que a mí espiritualmente como psicológicamente, porque yo entré pues muy dañada psicológicamente, claro, por todo el calvario por el que había pasado. Y ese amor de Madre Angélica, de la comunidad entera, de las hermanas, me hizo recuperar mi confianza en el ser humano, me hizo sentirme en familia y me hizo sentirme amada y aceptada con todas las deficiencias que tenemos como seres humanos, pues muy querida por la madre. Te voy a hacer una pregunta, ya que tú tuviste esta intimidad con madre. Sabemos que ella ya para esa época ya había tenido el accidente, obviamente, que lo tuvo en su convento allá en Ohio, y que por la sanación que Dios le permitió, la operación, le permitió volver a caminar y cumplió la promesa de fundar una nueva casa en el sur, y fue aquí en Alabama. Pero madre siempre tuvo que usar, hasta un momento tuvo que usar unos aparatos ortopédicos. Era solamente de una pierna, de la pierna derecha. Pierna derecha. Pero sin el aparato la madre no podía tenerse de pie. Tenía que tener el aparato para que la pierna la pudiera sostener, y si no se le ponía el aparato, la pierna giraba. Quedaba sin control. Sin control. Entonces el aparato que ella tenía era para mantenerla pierna y que ella pudiera caminar, y era también como una bota. Y los fierros venían pues desde la bota hasta acá. Un aparato. Nunca lo llegué a ver completo, pero oía yo los chirridos cuando ella caminaba. La pregunta que te hacía es esta, porque muy poca gente conoce esta parte de Madre Angélica. Ella en alguna ocasión dijo que cuando le pida algo a Dios hay que ser muy específico. Sí. Dice, yo le pedí a Dios que me pidiera volver a caminar, dice, pero se me pasó decirle que me lo diera sin dolor. Madre tenía dolor. Cuéntanos de esa relación de madre con el dolor físico, María. La madre en realidad nunca tuvo una salud buena. La madre tenía lo del corazón, que era... ¿Arritmia? No. Pues, exactamente no me acuerdo, pero era un problema del corazón que tenía. Tenía lo de su pierna, lo de su espalda, de la columna vertebral, que siempre tenía dolor. Asma. Tenía asma. La madre también sufría de la presión alta. Tenía tantas deficiencias físicas, pero nunca jamás la oí quejarse. Lo del corazón era cuando, es que no me acuerdo exactamente cómo, que te da un dolor. Ajá. Y entonces yo la llegué a ver pálida con los labios blancos, pero tan luego como entraba Sister Mary David, que era su madre, para que ella no se preocupara, se levantaba con una sonrisa
para que su mamá no se preocupara de que ella estaba teniendo ese terrible dolor en el corazón. Y se tomaba una pastillita que se la ponía debajo de la lengua. Ajá. Y Nitroglicerina, alguna cosa de sí, estas. sí, Correcto. para quitarle El ese malestar dolor, en ese sí, momento. ese malestar. Te hice esta pregunta porque todos hemos tenido esta imagen de madre que la hemos visto en sus programas de televisión, ¿no? Con esa jovialidad, con ese vigor, a veces hablando con esa autoridad, ¿no? Y ella, la imagen que proyectaba era de una mujer sana, una mujer fuerte, una mujer que estaba, vamos, eso, un tronco de mujer, como dirían en España, ¿no? Pero tú nos revelas una madre que dentro de esta imagen ella lidiaba con algo que todos pasamos, María, que es los dolores físicos. Los Y que dolores tú nos estás físicos. dando esta descripción de cómo madre los llevó de por vida. No, y viajaba, digo, cuando la madre empieza lo de la televisión, que tiene que viajar por todo el mundo con todas sus enfermedades y todo eso, tenía más energía que la monja joven que le acompañaba o que cualquiera de nosotros. Ella, ya ves que cuando viajas tú a Europa tienes lo que le llaman el jet lag. O sea, el cambio de horario, el cambio de horarios. que es difícil No, bregar con ella eso. inmediatamente que llegaba ahí, nada de que jet lag ni que 8 cuartos, sí, al día siguiente a los Acción. talleres grandes, a supervisar todo lo que tenía que supervisarse. Y en ningún momento que ella dijera, ay, es que me siento muy cansada, es que no me siento bien, es que me duele aquí. No, jamás, nunca. Y tú- Una virtud y ella, increíble. Tú sabes, esos dolores, esta es mi teoría. Yo creo que le ofrecía todo esto Todo. por todo la se- obra. Todo lo Por su ofrecía. fundación y por la obra que Dios le encomendó, esta obra increíble que nadie se puede explicar, como una monja de 56 años en Alabama, sin experiencia. Dios le encomienda y hoy día el más grande canal de televisión del Y mira, mundo. Pepe, cuando yo entro en el monasterio no había ni print shop ni estudio de televisión. Claro. Todo se da aquí. Todo empieza con una clase de Biblia a la que la madre me invitó. Yo era la única católica y todo el resto eran protestantes porque era un área O sea, que de es bautista. evangelización, sí. Y yo era la única persona católica que estaba en su grupo bíblico. O sea, tú eres del primer grupo que se forma. Del primer aquí en grupo Alabama, que se tú forma, fuiste sí. parte de eso. Yo fui parte de ese grupo. Y entonces lo que las personas que hacían, llevaban sus grabadoras, grababan la charla. Algunas veces no la llevaban, entonces le pidieron a la madre que las grabara y luego les diera las cintas. Y entonces empieza con las cintas, pero después, como no todo el mundo podía tener una grabadora, empieza a imprimir los folletitos, pero se los hacía una impresora. Ella pagaba por eso. Y todo se regalaba. Jamás la madre cobró por un folletito. Ella lo pagaba, pero decía, Dios proveerá. Entonces empieza con los folletitos, con las hojitas también, no sé, ¿cómo le llaman en español a los leaflets? No recuerdo la Bueno, palabra, pues pero bueno, las otra hojitas forma de poder también, distribuir sí, sus enseñanzas. ajá, Sí, ajá. y todo era Volantes. gratis, los volantes. Y entonces cuando ya se empieza a incrementar la cantidad de folletos, entonces la madre decide que ella va a comprar una impresora y ella va a imprimir los libros, pero ni idea tenía ni cómo hacerlo. Entonces dice, me voy a buscar una impresora. Se la acompaña una de las hermanas y regresa y ya tenía una impresora, la cortadora y la que pasaba por los libros, pero ni idea. Y entonces así empieza. Y Sister Mary Rayfield, que en paz descanse también, ella fue la que hizo todo la parte de trabajo de arte, de dibujos. Y ninguna de las monjas, sin tener ningún conocimiento, empezaron a manejar las máquinas, que los de las impresoras se quedaban alucinados, pero decía, es que esto no va así, madre. Esto no lo está haciendo bien, pero están saliendo los folletos. Tenían al Espíritu Santo trabajando horas extras, arreglando todo lo que... Y entonces cuando ella construye la imprenta, el salón de la imprenta, le empiezan a mandar más ladrillos. Y ella no tenía idea porque le estaban mandando tantos ladrillos. Y dice, bueno, pues los voy a guardar, a ver qué pasa. Y entonces estaban todos los ladrillos en la parte de atrás. Y ella en ese entonces, la madre salía a hacer unos programas para Jim Bakker, que se comprometió a hacer 40 programas con Jim Bakker, porque ella había sido invitada, como les había gustado tanto la Madre Angélica, porque la Madre Angélica era para todos los públicos, católicos, no católicos, protestantes, de todo. Jim Bakker, para simplemente usted se ubique, el predicador evangélico que estaba ya envuelto en la televisión, en los medios de comunicación, concretamente en la televisión. Entonces, una gran ya
audiencias. Jim Ella Baker. se compromete a hacer 40 programas y en ese entonces ella recurre a la televisora que había aquí en Alabama, en Birmingham, Alabama, y empieza sus programas. Y yo creo que iba como por el 5.º programa cuando van a transmitir la película que se llamaba The Word, la palabra, que me imagino que sabes la historia de esa película, ¿no? Que era una trama que habían fabricado los apóstoles que habían escondido el cuerpo de Jesús, pero que realmente no había resucitado y que era todo así. Pero al final, la historia es que todo era un cuento, ¿no? Entonces, cuando la madre se entera de que se va a transmitir esa película en la televisora, va y habla con el encargado de la televisora y le dice, mire, usted es cristiano, ¿y cómo usted va a transmitir una película de este calibre en su que nos ofende a los sí, cristianos, claro. Dice que ofende y además va a meter dudas. Mentiras. Dudas, mentiras. Claro. Y el diablo siempre trabaja por la duda y la mentira. Y le dice, mire, madre, este es un negocio y usted no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Además, usted me necesita para terminar sus 35 programas, porque solo llevaba 5. Ajá. Y la madre en ese momento, ¿te acuerdas que ella decía que ella era italiana y que tenía un lunar aquí en la parte de la nuca y que cuando ese se ponía caliente o rojo, que era porque estaba a punto de explotar? Y entonces ella me imagino que estaba haciendo un esfuerzo por contenerse ante las respuestas de este señor cuando se levanta la madre y da un puñetazo en el escritorio y dice, yo a usted no lo necesito. Y dice, ¿quién va a terminar sus programas? Yo voy a terminar los programas. La madre no tenía ni televisión, nada. Entonces me acuerdo que llega y dice, ¿qué creen? Que lo volé. Me enojé y ya le dije de la televisión que ya no sigo los programas, que yo los voy a terminar. Y madre, ¿cómo los va a terminar? Sister, acompáñame esta tarde, vamos a buscar una impresora. Digo, no, perdón, una impresora, sino vamos a buscar unas cámaras de televisión y luces y todo. Madre, pero si usted no tiene ni idea. No, yo no, pero Dios sí. Y madre, ¿con qué las va a comprar? La divina providencia. No tenía más que $300, porque la madre nunca ha almacenado dinero. Claro. Siempre ha dependido de la divina providencia. Entonces, se va creo que con Sister Regina. Y cuando regresa ya había comprado una cámara, había comprado las luces y no me acuerdo qué otras cosas. Algún monitor. Sí, y le dice a Sister Rachel, ok, ponte detrás de la cámara y tú vas a empezar. Y no tenía ni idea cómo hacerlo. Y tengo entendido, María, que donde hoy tenemos nuestro estudio, el control número 1, que se llama, que iba a ser el garaje, es donde madre decide que es... No, pero antes de que pase eso, como se había almacenado todo los ladrillos. Los ladrillos, y sucede esto, dice la madre, ahora ya sé por qué nuestro Señor me mandó tantos ladrillos, porque quiere que le construya un estudio de televisión. Nos quedamos, en lugar de un garaje, un estudio de televisión, dice la madre, sí, un estudio de televisión. Y vamos a empezar con un estudio de televisión. Pero la madre no tenía ni idea y jamás pensó que iba a ser una cosa así tan hoy día espectacular. Y me acuerdo que el señor que era el que había construido el cuarto para la impresora, le dice, oye, mira, ya sé por qué nuestro Señor me mandó todo el ladrillo y tú me vas a hacer un estudio de televisión. Y el otro se queda así, madre, ¿un estudio de televisión? Sí, un estudio de televisión. Dice, y además necesito que me prestes $10,000. De aquel entonces, ¿no? $10,000 era mucho dinero. Y se queda, bueno, madre, dice, sí, le presto el dinero, dice, pero ¿estás segura que quiere que haga un estudio de televisión? Sí, tú infórmate y me vas a construir un estudio de televisión. Te voy a tener aquí, porque tenemos que ir a un breve mensaje, María. Es fascinante lo que nos estás contando. Estamos entrando en detalles inéditos de la vida de Madre Angélica. Quédese con nosotros, porque hay mucho, mucho más que todavía María nos quiere compartir. Así que gócese, ¿verdad? Volvemos enseguida.
aquí un rato Matt Scalisi, muy Matt lindo. Scalisi. Porque, recuerdan, María nos deja cuando madre se da cuenta de que tiene ladrillos, le está diciendo, ¿y qué pasa? ¿A quiénes les pide construir este estudio de televisión? Bueno, los mismos hijos del señor que estaba a cargo de la construir, imprentita. construir, que construyeron el cuarto de imprenta, empezaron a construir el estudio de televisión. Y entonces ellos, pues, ellos sabían hacer pues el trabajo de albañilería. Claro. Y entonces le pregunta, Joey, ¿quieres trabajar en la televisión? Dice, ponte detrás de la cámara. Y eran tres de ellos empezaron sin tener conocimiento alguno. Eran albañiles y madre de repente los integra en su primer equipo y luego de camarógrafos. Viene Matt Scalisi, que Matt había terminado su carrera y entonces le ofrece también pero tampoco tenía experiencia. Y empieza con Joey, con Matt Scalisi, con Chris. Creo que ella ya no estaba en este momento aquí, pero Chris trabajaba. Y eran como 6 personas, pero ninguna estaba cualificada para hacer el trabajo. Bueno, ni madre, para empezar. No, para empezar. Yo me acuerdo de los primeros programas, que no sé si todavía los tendrán. Los tienen. Que los hizo Sister Rayfield. Y la madre tenía una silla, una mecedora. Y entonces se sienta en la mecedora y era de morirte de risa porque decía que parecía la abuela, ya no me acuerdo cómo decía, el title que usaba así como americano, de que parecía la abuela de no sé qué telenovela. Y claro, pues las cintas no eran buenas porque no empezaron así, ¿sabes? Que de cero. Ajá. Y entonces ya poco a poco va la madre contratando personas que sí tenían experiencia y estas personas las van dirigiendo a los que estaban aquí. Y hasta la fecha todavía Joey está aquí. Sí. Aquí hay 2 de ellos que incluso ahora que hubo los funerales acompañaron el féretro, etcétera. Pero ellos estuvieron desde el principio, sí. Todo esto viene a colación, María, porque estamos hablando, todo esto sucediendo con una mujer enferma. Con una mujer que está bregando con dolores muy fuertes y que, sin embargo, ella, por el reino de Dios, sobrepone todo esto, pero los tiene. O sea, Dios nunca la sanó totalmente, que dijera, madre, no tienes ningún dolor, dedícate de lleno a esto. Te digo porque muchas veces nosotros, María, cuando llega la prueba, llega el dolor, llega la enfermedad, le decimos, Señor, tú no me quieres, y muchas veces nos retiramos de lo que Dios nos quiere. O empezamos a reclamarle, a decirle al Señor lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer y no aceptamos la cruz. Yo lo que aprendí de la Madre Angélica, y que es algo que puede ayudar a muchísimas personas que están sufriendo, es que el sufrimiento sin Cristo es un sufrimiento perdido. No tiene sentido, no tiene sentido. Pero un sufrimiento desde la fe, viviéndolo en unión de Cristo, en la pasión de Cristo, porque a nuestro Señor le dolió todo. Todo. Desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, y no solamente en su pasión, sino en su vida diaria. Jesús conoce lo que es la pobreza, Jesús conoce lo que es huir a otro país porque lo quieren matar, Jesús conoce las carencias, la incomprensión de su propia familia, la traición de sus discípulos, la muerte de su amigo Lázaro, o sea, Jesús entiende pasó por todas las emociones humanas. Las emociones humanas que nosotros vivimos. Correcto. Él las vivió. Y entonces la oportunidad que nosotros tenemos desde la fe es también vivir nuestra propia pasión con Cristo. Y entonces ese sufrimiento se convierte en un sufrimiento redentor. Correcto. Porque ya no eres tú quien sufre, sino es Cristo quien sufre en ti, y es lo que decía San Pablo, que te acuerdas, dice, sí, claro. Que en nosotros continúa la pasión de Cristo. Y acuérdate en el capítulo cuando dice nuestro Señor que entremos a su presencia y decir, benditos de mi Padre, venid, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me fueron a visitar. Mateo 25. Sí, y entonces ahí nos está enseñando nuestro Señor que no lo hicimos por Él, sino se lo hicimos a Él. A Él. Entonces, cuando nosotros sufrimos, es Cristo quien sufre en nosotros, lo que sea una enfermedad, sea una pérdida
de un ser querido, la pérdida de tu esposo, de hijos. Una incomprensión, un La rechazo, una incomprensión, el traición. rechazo, la traición, la infidelidad, hasta en el matrimonio, ¿no? Jesús sabe lo que es la traición de uno de sus discípulos que lo vende, el otro que lo niega y los otros que escapan todos. Tú sabes que Viri, mi esposa, ha pasado por un tiempo de un gran dolor físico, gran dolor. Y ella lo ha tomado en esa dirección, María. Ella lo ha tomado decir, porque Cristo me ama, me permite que yo también este dolor Experimente lo la pasión. ofrezca Exacto. por la salvación de mis hijos, del mundo, que el Señor lo aplique. Es importantísimo. ¿Y cuántos esto. enfermos hay que no tienen quien les lleve este mensaje que es tan importante? Tú sufres, pero une todo ese sufrimiento a la pasión de Jesús, porque tú puedes ayudar a tu familia, a las misiones, a los enfermos, a los moribundos, a las almas del purgatorio. Es redentor, María. Es un sufrimiento redentor porque... El dolor de Cristo fue para la redención, o sea, Él no sufrió por masoquista. Exactamente. Porque le gustaba sufrir, para que la gente le dijera, ay, pobrecito. No, ese dolor de Cristo era salvífico, y de ahí en adelante todo dolor, como tú lo has dicho, unido al de Cristo, tiene este valor salvífico que Cristo lo utilizará. No, y sabes, Pepe, lo digo yo en mi caminar con Dios, que me he visto muchas personas que se enojan con Dios. Oh, sí. Cuando se muere un ser querido, un hijo. Se pelean con Dios. Se pelean con Dios, lo borran de la lista, y entonces... El sufrimiento es parte de la vida, no es que Dios te lo mande, es parte de nuestra naturaleza, es parte de la vida, que se mueran las personas. Y si Dios te dejó vivir 1 año, o 10, o 20, o 50, no te enojes con Dios. Dale gracias a Dios que te permitió gozar de esa persona que tú amas. Mira, yo por ejemplo en mi caso, Dios me dio la oportunidad de ser madre. Y Dios en su providencia y dentro del plan de Dios permitió que yo gozara a mi hijo 11 meses, físicamente. Entonces, ¿por qué enojarme con Dios? Darle gracias, primero que fui madre, y segundo que lo pude amar y cuidar por 11 meses. Se dio por personas malas que tramaran el secuestro de mi hijo y me lo quitaran. Apartarte de crear esta... Pero dentro de eso Dios tenía un plan, y yo no estaría hoy aquí dando mi testimonio si no fuera por todo eso que pasa. Pero yo en todo intenté ver a Dios en cada situación y no ni reclamar ni decir, Señor, ¿por qué? Porque yo, no, aceptarlo y decirle, Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste. Bendito seas. Job, ¿no? Sí. Y a mí en realidad digo, no sé si lo pueda comentar, pero cuando los padres el padre de mi hijo, se llevan al niño y yo entro en una crisis y me meten a un psiquiátrico porque querían declarar que yo estaba loca. Entonces me llevan una Biblia, y en mi Biblia, cuando yo abro la Biblia, estaba en el capítulo 1 de Job. Y en mi misma Biblia yo tenía un folletito que se llama Las 4 leyes espirituales. No es católico, pero ahí habla de un plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida, un plan maravilloso. Y empieza, porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y sigue el folletito, y al final de este folleto es como lo que hacen en el querigma: acepta a Jesucristo como tu Salvador personal, entrégate a Él para que Dios haga ese plan de vida que tiene para ti. Entonces, en medio de toda esa, imagínate, yo en un psiquiátrico que no estaba loca. En México llamamos manicomio. Sí, que me querían declarar loca para poder tener la custodia de mi hijo. Y cuando yo leo ese capítulo de Job y leo ese folletito del plan de Dios, me pongo de rodillas y digo, Señor, no entiendo nada de lo que me está pasando, pero te doy gracias como Job. Tú me lo diste, tú me lo quitaste. Te acepto a ti, Señor, como mi Salvador personal, aunque yo te recibo todos los días en la Eucaristía, pero hoy quiero hacer conciencia de esa entrega que te estoy haciendo, y para probarte que confío en ti, no voy a llorar más. Y entonces me quedo, ¿sabes? Con una sonrisa van a verme las personas, y yo creo que sí creían que estaba loca, porque estaba con una sonrisa, sí. No solamente loca, sino rematada. Pero es la alegría del Evangelio, claro, que habla precisamente ahora el Papa Francisco. La alegría del Evangelio es esa alegría que nos hace sentirnos plenos, nos hace sentirnos felices. Ahora, en tu vida, que no tenemos tiempo, desgraciadamente, de ir en más detalles así concretos, esa petición de Dios se manifestó en otros muchos momentos. Tienes 9 años de esta vida de contemplación,
de paz, en cierta manera, en el sentido que Sí, estás con sí, Madre sí. Angélica, pero viene un gran cambio en tu vida, un gran cambio que te va a permitir ahora Bueno, entrar un a una, cambiazo, ¿eh? que vas a una nueva etapa de tu vida. ¿Qué pasa en este momento cuando se discierne, después de estos 6 meses que tú nos mencionaste de discernimiento, y a qué llegan en ese discernimiento? Pues mira, en ese discernimiento, como yo le comunico toda a la madre, las inquietudes que yo tenía, Claro. que no sabía si eran tentaciones o qué era. Entonces me dice la madre, mira, te voy a mandar a México 3 meses. Te vas a México 3 meses y ahí vas a discernir lo que Dios quiere de ti, porque si tú sientes ese llamado hacia la comunidad hispana, pues a lo mejor es en México donde te quiere. Vete siendo religiosa, te quedas 3 meses y ahí vas a discernir y nosotros vamos a seguir orando por ti. Entonces mis padres me llevan a la Basílica de Guadalupe y ya ves que está como una rambla donde pasas y ves a la Abajo Santísima Virgen. está la Sí. tilma, sí. Y me acuerdo tan así como si fuera hoy, volteo a ver la imagen de la Santísima Virgen y la miro y oigo una voz interior que me dice ella, no es aquí donde te quiero, regrésate. Entonces llego a mi casa, le comunico a la madre, ¿sabe qué, madre, que me pasó esto? No era una voz exterior, era una voz interior que me dice, no es aquí donde te quiero, regrésate. Y entonces me dice la mano, bueno, pues quédate 4 días y regrésate. Vamos a hacerle caso a la Virgen. Vamos a hacerle caso a la Virgen. Y vuelve para acá. Y vuelvo, entonces regreso y sigo en el proceso de discernir, ¿no? Y la madre me decía, no te voy a dejar salir hasta que yo no tenga la certeza de que esto es una De que la voluntad de Dios que la es voluntad esta. de Dios es esta. Entonces transcurre el tiempo y en ese momento, como empezaron a venir hispanos al monasterio buscando a la monja católica mexicana, organizamos una misa en español y se pone por la radio, que íbamos a hacer una misa aquí en el monasterio. Y se ponen anuncios y en las parroquias y por la radio. Y en ese momento viene el padre Mario Vizcaíno, que era el director de toda la región sureste que venía del... El Instituto Pastoral para el Y que era un Sureste. movimiento de los obispos. Claro. Y viene a organizar una misa que ya estaba organizada. Para que veas, digo, cómo Dios va haciendo las cosas. Entonces, esa primera misa se celebra aquí en el monasterio y iba a ser una misa como de afuera en los jardines y se iba a hacer un picnic para que la gente trajera y se conviviese un poco, ¿no? Entonces, bueno, ni idea teníamos cuánta gente iba a venir, pero ese día, que era un sábado, hay anuncio de un tornado. Ya ves cómo son los tornados, Esta zona es muy lloviendo difícil, muy que peligrosa cuando siempre hay tornados. Entonces le digo a la madre, madre, no va a venir nadie. Y entre más rezábamos, más llovía. Y dice la madre, bueno, no se va a poner el altar allá afuera, lo vamos a poner en donde estacionamos los coches. Se movieron el coche, se puso el altar, venía el obispo, porque venía el obispo a celebrar la misa, y llegan 178 hispanos. Éramos 4 mexicanos y el resto eran de Cuba, era la comunidad cubana más que nada, de Cuba, Argentina, México, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, de todos los países. Y entonces vienen a la misa y para eso, para la madre fue una confirmación de que nuestro Señor me estaba llamando fuera de la vida religiosa. Entonces entra a la sacristía después de la misa y le dice, señor obispo, la hermana María Marcelina no va a tomar sus votos perpetuos, va a salir a trabajar con la comunidad hispana. Y se queda el obispo así, ¿pero usted cree que la van a aceptar? Y dice el padre Vizcaíno, no, es que el Señor escogió a la hermana María para empezar el ministerio hispano. Ajá. Y dice el obispo, bueno, pues cuando salgas ven a hablar conmigo. Si Dios te ha escogido, bueno, si Dios pues... te ha escogido. Y la madre, cuando estábamos hablando de hacer la comunidad hispana, me decía la madre, mira, si vas a hacer esto, no vayas a hablar con el obispo, porque el obispo te va a pedir qué formación tienes, te va a pedir que si tienes teología, filosofía, qué estudios tienes, y si no tienes ninguno, más que tu high school. Más que tu amistad con Cristo. Y mi amistad con Cristo y la formación que recibí con la madre. Y entonces salgo del monasterio, tengo la entrevista con el obispo, no me pregunta absolutamente qué formación tienes, qué títulos tienes, nada. Me dice, bueno, parece que sabes lo que quieres hacer, lo que Dios quiere que haga,
te nombro director del Ministerio Hispano. Pero la madre me había ofertado un trabajo con EWTN. Yo iba a ser de fundraiser, o sea, la recaudadora de fondos para EWTN. Madre, pero yo ni idea tengo cómo hacer eso. Tú no te preocupes, tú vas, te preparamos todo y tú te presentas a las fundaciones, presentas el proyecto de EWTN y yo no te puedo dar un sueldo porque ves cómo está la situación, dice, pero sí te doy el 10% de cada donativo que te dé las fundaciones, el 10%. Imagínate, si alguien donó 1 millón, el 10% era para mí. 100,000. Entonces regreso y le digo, madre, el obispo no me preguntó qué formación tenía y me hizo director del Ministerio Hispano. Y dije a la madre, ok, entonces no puedes hacerlo de EWTN porque te tienes que dedicar tiempo completo. ¿Y cuánto te va a pagar? Dije, pues él me preguntó qué sueldo, y yo le dije $800 al mes. Y me dice la madre, ¿estás loca? 800 no es suficiente. Regrésate y dile que te tiene que pagar 1,600. Bueno, para hacer el cuento largo, total que modificó el salario, pero tampoco era tanto. Y empiezo de cero, Pepe, de cero. Y cuando yo salgo de la vida religiosa, tenía la casa que está en la parte de atrás del monasterio. Totalmente la madre la equipó con todo lo que se necesitaba. Me financió un coche que era un Omega, para que fíjate, Alfa, Omega. Jesús es el Alfa y el Omega. Entonces, para mí era, pues es un Omega, pues es o sea, una de las hermanas, Sister Mary Manuel, oró que para que fuera un coche blanco con el interior azul. Y le pregunté yo, ¿y por qué blanco? Dice, no, porque si vas a manejar en la carretera tienes visibilidad. Y el azul porque es el manto de la Virgen. La madre me acompaña a adquirir ese coche y vamos primero a ver un coche de segunda mano, después dijo la madre, no, porque vas a andar en carretera, vamos a ver un coche nuevo. Me empezaron a enseñar todos los coches, no, carísimos todos, carísimos. Y yo le decía a nuestro Señor, mira, Señor, nada más quiero las 3B, bueno, bonito y barato. No me importa si no tiene radio, no tiene nada automático, con que tenga nada más aire acondicionado, porque hacía mucho calor. Mira, increíble, Pepe. Sacan el coche blanco, con el interior azul, como el azul del manto de la Santísima Virgen, y la madre financia el automóvil, porque yo no tenía en ese momento trabajo, ni sabía, porque esto es antes de que el obispo me haga directora, y no tenía ningún ingreso. Sí tenía la casa, el coche, y todo lo que necesite, todo me lo provió la madre. Digo, para que veas, la generosidad que tenía esa mujer. Y ella me decía, hermana María, tengo 36 años de ser monja de clausura y jamás he visto a una hermana que deja la vida religiosa que va a salir como usted. Se les da su boletito, cogen su maletita y fuera. Pero con ustedes, pero era porque era una cosa de Dios que se relaciona mucho con el trabajo de Madre Angélica. Ahora permíteme, porque el tiempo se nos vaya en los 5 o 6 minutos que me quedan, María. Tú juegas otro papel importantísimo, sales del convento, estás en este ministerio hispano, pero después el Señor, por circunstancias que va a ser difícil, te lleva a España. Me lleva a España y entonces la madre, cuando yo estoy en España, su primer viaje a España fue en 1900. Pero hay un detalle aquí. Tú ya en España contraes matrimonio con un viudo. Contraigo matrimonio con un viudo que era de Vigo, español, el doctor Julio Escalona Zapata, que era un ángel, otro San José. Y era viudo con 5 hijos. Entonces ahí Dios tenía otra misión para mí. Y yo me caso con Julio aquí en Birmingham, Alabama. Todas las monjas vinieron a mi boda. Y saliendo me cantan How do you solve a problem like Maria? De la novicia rebelde. Porque les recordaba, me casaba con un viudo con 5 hijos, todos cantaban, todos cierto, tocaban. El tema de la novicia rebelde, claro. Todos tocaban la guitarra. Entonces, bueno, me caso en el 87, vienen todas las monjas a mi boda. Y bueno, fue una boda preciosa. Y me mudo a vivir a Madrid, España. Y para esto, la madre, cuando va a Colombia, es cuando recibe esa petición del niño Jesús que le construya un templo, que la madre no tenía ni idea que era un templo. Y entonces yo ya vivía en Madrid y me llama por teléfono y dice, quiero que me contactes con todas las personas que trabajan la orfebrería
religiosa, porque ellos son expertos en eso. Y entonces me pongo yo manos en el asunto, hago contacto con los del Opus Dei, porque la casa del Opus Dei estaba en la primera planta de mi casa. Entonces, contacto con ellas, me dan las direcciones de los talleres Granda, que los llevan ellos, hago citas para la madre, y la madre por primera vez llega a España en 1990. Mi mamá había fallecido un día anterior, pero yo no podía ir al funeral de mi madre porque venía mi segunda madre. Sí, o sea, tu mamá fallece en México y tu madre espiritual llega a España. Y la tenía que esperar yo para llevarla a todos estos lugares. Entonces, bueno, pues se lo ofrecía a nuestro Señor y recibo a la Madre Angélica, y ya cuando la llevo a los talleres Granda, ve todo todo el proyecto, cómo lo van a hacer, y me dice, ahora sé por qué Dios te mandó a España. Dice, porque para Dios todo es presente. Él sabía que se iba a construir esto y él quería este templo al Niño Jesús, que ha sido un centro pues hermosísimo de bendición. Si usted no lo ha nunca intentado, hágalo alguna vez, el viaje para venir a conocer lo que hoy día se llama el Santuario del Santísimo Sacramento, Blessed Sacrament, aquí a unos 40 minutos al norte de Actual, donde estamos, en Birmingham. Es una maravilla, es impresionante. Impresionante. Y no estamos hablando de una belleza de que el mundo dijera, ay, qué bonito. No, espiritualmente. Es algo que Dios inspiró. Madre Angélica tuvo esa captación de lo que era ofrecerle a Dios un lugar bellísimo para su gloria. Es en el campo abierto. En el campo abierto. Ahí está el convento, donde Madre se trasladó más tarde, y está este santuario que es maravilloso, y donde María es el instrumento para que Madre contacte con todos los con todos los talleres grandes. Entonces, en el transcurso del 1990 hasta el 2000, la Madre va a España 9 veces, y las 9 veces se queda en mi casa. O sea que ahora tú estuviste en la casa de ella aquí en el convento, y ahora ella llega a tu casa, en el sentido de que ahora... Y ella llegaba a mi casa porque casa ella se sentía más a gusto llegar a mi casa que llegar a un hotel. Entonces mi marido, pues como era una persona también maravillosa, hacía tiempo para llevar a la Madre a todos los lugares que la Madre necesitaba ir para todo el proyecto. Y las 9 veces que Madre Angélica está en mi casa, pues de verdad que podría contar anécdotas tan hermosas de sus viajes a España. Digo, todo lo que yo viví con ella, acompañándola a los talleres Grandas, supervisando todos los trabajos de orfebrería que estaban realizando, todo el proyecto, las imágenes de la Virgen, del Niño Jesús, que por cierto, si alguna vez van a Birmingham a conocer el monasterio, hay un Niño Jesús que está al lado derecho. Viendo el altar a la derecha. Y ese niño viene de mi parroquia del Cristo de la Victoria en Madrid. Y cuando la Madre ve esa imagen del niño, se enamora que es muy parecida a la imagen del Niño Jesús. Entonces, les pide a los talleres que le hagan una copia del niño que está del lado derecho. Y bueno, te digo que no hay tiempo, pero fue una experiencia tan hermosa y una bendición tan grande para mí el que la Madre Angélica estuviera en mi casa. Y ahora, bueno, estoy en el último estado de vida, que es viuda. Enviudé hace 10 años de un hombre que de verdad fue un regalo que Dios me hizo. Yo le llamaba mi San José, y por cierto muere el día de San José, el día del Padre, hace 10 años. Y bueno, mi experiencia, como vuelvo a repetir, con Madre, yo la acompañé cuando la Madre también fue sanada milagrosamente aquí en el estudio de televisión. Pero bueno, eso ya se quedará para otra ocasión. En el minuto que me queda, María, yo sé que es dificilísimo lo que te voy a decir. ¿Cuál sería una frase de Madre Angélica? ¿Cómo la pondrías en una frase, Madre Angélica? Podría poner a Madre Angélica en la siguiente frase, y que ojalá que todos sigan este consejo. ¿Quieres desarmar a Dios? Confía en Él. ¿Quieres desarmar a Dios? Confía en Él. ¿Quieres desarmar a Dios? Confía en Él. Sí, porque muchas veces luchamos con Dios, ¿no? Porque no queremos o no aceptamos su voluntad, o las cosas se ponen difíciles. Pero nuestra relación con Dios todo parte de la confianza, y es de lo de la misericordia. Jesús, en ti confío. ¿Quieres desarmar No a luches Dios? con Dios, desármalo confiando en Él.
Les prometo que vamos a volver alguna con María porque hay tantas cosas más que quedan en el tintero, pero que algún día las vamos a poder nuevamente. Es que no te digo adiós, María, te digo hasta la próxima. Sí, porque cuando la madre va a España... Gocen ustedes lo que hemos en este ratito compartido. Ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaremos el próximo lunes. ¡Feliz Día de las Madres a todas las mamás! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de la Madre, Madre Angélica! Y las que están aquí. Mamá también y mamá feliz. Angélica en el cielo. Gracias, pues.